En tiempos de guerra, la fe es puesta a prueba como nunca antes. Hoy te mostramos 5 historias de personas que, en medio del conflicto y la desesperación, demostraron que el amor y la fe son más poderosos que cualquier arma. Antes de comenzar, suscríbete si te conmueven estas historias y quieres descubrir más relatos que fortalezcan tu fe. La primera historia nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. En medio de los campos de batalla europeos, un joven soldado cristiano llamado John se encontraba atrapado tras las líneas enemigas. Había sido separado de su escuadrón y, mientras buscaba desesperadamente un escondite, encontró una pequeña cueva en una colina. Temblando, entró en ella y oró: «Señor, si es tu voluntad, protégeme. Si no, que se cumpla lo que tienes preparado para mí». Poco después, soldados enemigos comenzaron a registrar la zona, acercándose peligrosamente. John escuchaba sus pasos. Sabía que entrarían a revisar la cueva. En ese instante, una pequeña araña comenzó a tejer su telaraña en la entrada. Cuando los soldados llegaron, vieron la red intacta y pensaron: «Nadie ha podido entrar aquí. La telaraña está completa». Y siguieron adelante. John comprendió entonces que, para Dios, incluso la telaraña más frágil puede ser un muro indestructible. La segunda historia también ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en Polonia. Un grupo de mujeres y niños se encontraba escondido en un sótano mientras los soldados nazis patrullaban la ciudad. Entre ellas estaba Anna, una mujer que sostenía entre sus brazos a su hijo recién nacido. El bebé comenzó a llorar, y el miedo recorrió a todos. Si los soldados escuchaban aquel llanto, todos morirían. Ana cerró los ojos y oró con toda su fuerza: «Señor, calma el corazón de mi hijo. Dale el silencio que nos salve». Milagrosamente, el pequeño dejó de llorar en el mismo instante en que los pasos de los soldados resonaban en la calle. Pasaron de largo y nunca descubrieron el escondite. Aquella madre, con lágrimas en los ojos, supo que había presenciado un milagro. La tercera historia nos transporta a la Guerra de Corea, en la década de 1950. Un joven capellán militar llamado David se encontraba acompañando a un grupo de soldados en medio del campo de batalla. La situación era crítica, pues estaban rodeados y sin posibilidad de retirada. Las balas silbaban en el aire y la artillería caía cada vez más cerca. David, en lugar de empuñar un arma, levantó una pequeña Biblia que siempre llevaba consigo y comenzó a leer en voz alta el Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Los soldados, que al principio estaban paralizados por el miedo, comenzaron a repetir aquellas palabras con él. Poco después, un proyectil cayó a pocos metros, pero increíblemente no explotó. Ese hecho les dio la oportunidad de reagruparse y abrir un camino de escape. Los sobrevivientes recordaron siempre que fue la fe y la oración lo que les dio fuerza para seguir adelante en medio del horror. La cuarta historia nos lleva a la Primera Guerra Mundial, en las trincheras de Francia. Un soldado francés llamado Pierre fue enviado a realizar una misión nocturna para llevar un mensaje importante a otra compañía. El camino era oscuro y lleno de enemigos. Pierre, temblando, sacó un pequeño rosario de su bolsillo y comenzó a rezar mientras avanzaba entre el barro y los escombros. En un momento, un francotirador lo apuntó desde lo alto. Pierre lo supo, porque sintió un frío recorrerle el cuerpo. Cerró los ojos y dijo: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». El disparo nunca llegó. Más tarde, se enteró de que el francotirador había confesado no poder apretar el gatillo, porque algo extraño le impedía mover el dedo. Pierre sobrevivió, entregó el mensaje y volvió con sus compañeros, convencido de que un ángel del Señor lo había protegido aquella noche. La quinta historia ocurrió durante la Guerra de Vietnam, en la década de 1960. Un joven soldado estadounidense llamado Michael fue enviado a patrullar junto a su escuadrón por la selva. De pronto, fueron emboscados y él quedó gravemente herido, separado de sus compañeros. Con dificultad, logró arrastrarse hasta un claro donde se desplomó, sangrando y exhausto.
En ese momento recordó a su abuela, quien siempre le decía: «Cuando no tengas fuerzas, solo repite el nombre de Jesús, y Él te sostendrá». Así lo hizo. Entre sollozos y con apenas un susurro, comenzó a decir una y otra vez: «Jesús, Jesús, Jesús». La noche cayó y los sonidos de la selva se mezclaron con el eco de la guerra, pero él siguió repitiendo aquel nombre sagrado. A la mañana siguiente, una patrulla de rescate lo encontró con vida en un lugar donde normalmente nadie sobrevivía la noche. Los médicos dijeron que era imposible que hubiera resistido tanto tiempo con esas heridas, pero Michael siempre aseguró que fue la presencia de Cristo quien lo mantuvo con vida. Estas 5 historias, surgidas en contextos distintos y en guerras diferentes, tienen algo en común: la fe como refugio. Cuando todo lo demás parecía perdido, cuando la muerte era segura, un acto de confianza en Dios abrió un camino de esperanza. No se trata solo de relatos de guerra, sino de testimonios de cómo la fe puede ser más fuerte que el miedo y más poderosa que la violencia. Hoy, al recordar estas historias, podemos aprender que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios nunca abandona a quienes lo buscan. En tiempos de paz y en tiempos de guerra, en la abundancia y en la necesidad, la fe sigue siendo un faro que ilumina la oscuridad. Y aunque quizá nunca estemos en un campo de batalla, todos enfrentamos guerras en nuestro interior. Batallas de miedo, dolor, dudas o desesperanza. Estas historias nos enseñan que, así como aquellos hombres y mujeres confiaron en Dios y encontraron respuesta, nosotros también podemos encontrar en la fe la fuerza para seguir adelante.